Con respecto al trabajo, a la investigación, al trabajo de ellos dos, a la experiencia de ellos. Hacia Alejandro González, ¿cuál ha sido el desempeño en la actualidad como muralista y de qué manera usted se ha relacionado con la institucionalidad del arte? Porque por un lado vemos un intento del muralismo que se quiso consolidar aquí en Chile, que lo vimos en el capítulo anterior. Después ahora vemos este intento de pintura un poco más política, y de qué manera usted lo ve ahora en la actualidad, o sea, qué pasa también con el desarrollo o las vértices que ha tomado el mural propagandístico, y de qué manera este se ha ido un poco mezclando con el graffiti y también con las manifestaciones pictóricas callejeras en general. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, encuentro que el documental que ustedes hicieron resume muy bien, digamos, una etapa de nuestra trayectoria. No hace mucha falta. El mismo trabajo que hizo, ¿cómo se llama?, Eduardo Castillo, con puño y letra. Y es lo que veníamos conversando para el camino para acá, en el sentido de que hoy día, tanto este documental como los libros, etcétera, es una inquietud que se viene produciendo en el sentido de dejar registro de estas actividades. O sea, es muy importante, por ejemplo, la huella del periodo de la dictadura, en el sentido de la compartimentación de muchas brigadas en los espacios territoriales, pelear sus espacios territoriales con las fuerzas represivas, con respecto, digamos, a dejar una huella ahí. Es muy importante porque además ahí lo decíamos, en el sentido de que había muchachos que no siendo pintores y no pensando en hacer una figura humana perfecta, sino que solamente en el decir, en el comunicarse, en el dejar una huella y en su opinión en la calle. Es muy importante una cosa, o sea, el primer documental que ustedes hicieron, que recorrieron un poco el muralismo mexicano, la visita al Chiquero, etcétera, etcétera, comparado con este otro, que es la segunda parte, que tiene que ver con la calle, hay una diferencia. Es muy importante, nosotros con Eduardo el año pasado estuvimos en la UNAM, en México, y a lo mejor fue un poco, no sé si ahí hicimos una diferencia y una crítica muy fuerte en el sentido de cuál es la diferencia del muralismo chileno, de la brigada, de la calle, con el muralismo mexicano. En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, en este documental, cuáles son las características, cuáles son las leyes que se dan en torno a este muralismo chileno, digamos, de calle. Es colectivo, es comunicacional, no está hecho por artistas, está hecho por jóvenes, se está peleando en la calle. El muralismo mexicano, ¿qué es lo que hace uno? Tiene que ir a visitar a Siqueiros, a Rivera, en un determinado tiempo, en determinado museo. Es hecho por las instituciones. Acá no está hecho por las instituciones, está hecho desde la calle. O sea, está hecho y surge desde abajo. De hecho, es muy importante también dentro de las características del muralismo chileno, que se está estudiando y se ha estudiado poco en Chile todavía. Por eso que creo que el documental que ustedes hacen es un gran aporte. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo vuelvo a insistir, siempre digo, en Argentina existe una cátedra de muralismo en la Universidad Nacional de La Plata, y estudian dos movimientos muralistas del mundo, el muralismo mexicano y el muralismo brigadista chileno. Muchas veces nosotros no estudiamos porque tenemos todavía unos prejuicios políticos, etcétera, etcétera, pero aquí se dan cuenta desde la brigada Miranda, por ejemplo, entre Miranda, con la Elmo Catalán, socialista, la brigada Ramón La Parra, la brigada Chacón, la brigada anarquista, etcétera, todo. Pero ¿cuál es su idea? El estar presente en la calle, dando una opinión, peleando en la calle. O sea, lo que quiero decir que en el fondo es en la calle, es donde se producen todas las luchas ideológicas. En la presencia, cómo vestimos, cómo caminamos, cómo hacemos, pero además se produce una cosa muy especial. El arte y el muralismo de Chile, el muralismo brigadista chileno, es provocador. Como es comunicador, busca hacia el espectador, provoca al espectador. Y se instala en los lugares donde circula el espectador. ¿Por qué? Por su interés. El interés es comunicar, es dar opinión, es decir, poner presencia. ¿Qué era lo que pasaba en la época de la dictadura? En esos espacios cerrados, cuando en la población se producía el cerco de la represión, y en la población con las quemas de neumáticos, ahí es lo que decía el compañero de la Negotrópica, es donde se pintaba el mural, es donde los compañeros cuidaban y vigilaban y veían.
Y que dentro de esa compartimentación ya no era una brigada, una parra y una canal que pintaban a nivel de todo Chile. En la época de la historia eran muchas brigadas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ganar el espacio territorial. Esos son los fenómenos del muralismo chileno, o del arte de la calle chilena. Es muy importante. Ahora, eso, cuando ustedes vean en el segundo, yo soy muy amigo del INTI, por ejemplo, del SEC, de todos los muchachos grafiteros. Soy director de arte del Museo Abierto de San Miguel hoy día. O sea, ¿cómo trabajamos hoy día con los jóvenes? Para que sigan pintando y sigan haciendo con su grafito y con las cosas, pero también el pelear y el luchar por dar nuestra opinión en la calle. Pero también con otra cosa muy importante, y aquí creo que también se menciona, Venturelli ilustra el canto general, pero las imágenes que él hace ahí son de una estética muy alta, que influyen hasta en nuestros días a las brigadas. ¿Y por qué? Porque no tiene que ver con el panfleto. Queremos decir, queremos comunicar, pero también lo queremos hacer bien. ¿Por qué? Porque es muy importante el oficio. También se dice acá en el documental que se deja registrado en el sentido de que no solo somos artesanos en el oficio, sino que también, que le ponemos mucho acento, pero que también estamos comunicando. Pero además tiene que ver con la autoestima del trabajador, con la terapia social y con la presencia nuestra bien hecha en la calle. ¿Te fijas? O sea, es muy importante ese oficio, adquirido, digamos, en la lucha y en las artes. O sea, por lo tanto, eso es muy importante porque, hablando con SEC, hablando con el INTI, etc., ellos también han recibido parte de esta herencia y también de esta lucha. O sea, por lo tanto, en el camino, cuando también ahí se dice en el documental que es muy importante, si ustedes le ponen acento, en el sentido que de alguna manera cuando los movimientos sociales avanzan, de alguna manera, también va desarrollando paralelamente a eso su propia cultura. En el gobierno de Allende, el desarrollo cultural fue muy importante. La nueva canción chilena, el diseño gráfico, el muralismo. O sea, en ese despertar de los pueblos es donde se desarrolla. Estamos de nuevo en ese nuevo despertar. Y por eso también ponemos mucho acento en ¿qué? En el trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, yo soy muy... O sea, me alegra mucho la brigada negotrópica, por ejemplo. Como buscan ellos. Y cuando no encuentran el camino por un lado, buscan por el otro. ¿Te fijas? Y heredan también el caso negro, pero le agregan otras cosas. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante eso. También es lo siguiente, tiene que ver con un enlace que es un poquito subterráneo, pero existe, de hecho, que tiene que ver con el desarrollo del muralismo como tal y lo que llamaríamos la academia normalizadora, o el tema de diseño, por ejemplo. Yo sé que, de hecho, que el tema de etnografía, por ejemplo, en la vida de estudio que ha estado tú a otra gente, y que está, digamos, más o menos imbuido dentro de lo que significa el diseño actual de etnografía en cuanto a diseño gráfico, ¿no? Es decir, hay una cierta, siempre, en toda la arte, a nivel popular, hay un cierto tejido, ¿verdad?, que se estructura hacia la academia o hacia la institución, es natural, no se puede evitar eso. El tema es que, claro, uno piensa en la unidad popular y uno piensa que ese tejido es más natural, quizá, o más obvio que se produzca. Pero ¿cómo ves tú ahora el tema de los vasos comunicantes o el contacto entre el arte popular callejero y el arte institucional, o académico o institucional en general? ¿Hay algún punto de conflicto ahí? ¿Se puede realmente pensar en una relación tranquila con eso o es tensionada? Dando un poco la palabra al maestro, yo creo que es cosa de mirar las escuelas de arte en Chile. Había un repliegue importante hacia las bellas artes, pintura, dibujo, escultura. Se vio mucho eso en toda la órbita del Consejo de la Cultura, aprovechando el contexto, en el paso al 2000, con todo lo que pasó con los nuevos medios, con la instalación, con aquel arte integrado que fuese en una línea no tan apegada a la tradición. Se luchó mucho también por integrar a otras actividades creativas como la arquitectura, el diseño, por ser consideradas arte o cercanas a una dimensión artística, si se quiere. Y yo creo que en ese sentido, y en eso Alejandro les puede hablar con más propiedad, es cierto lo que tú mencionas, está esta relación de ida y vuelta con la academia.
tangencial a veces, instalándose con propiedad en otros casos, como lo que el maestro mencionaba en la Universidad Nacional de La Plata. Pero yo creo que la relación del muralismo y del muralismo brigadista con la academia en nuestro país siempre ha sido una relación más bien adversa, reticente, porque la academia tiene muchas cosas todavía muy arraigadas de ciertas estructuras que son más verticales, hay ciertas jerarquías, etc. Y el muralismo es por esencia horizontal, participativo, colectivo, etc. No digo que una cosa niegue a la otra, pero sí creo que recién estamos empezando a entender lo que se puede lograr en un lado, en otro, o en el cruce de espacios. Creo que en ese sentido el diseño gráfico, como tú mencionabas, sí ha sabido aprender bastante más del muralismo y de lo realizado por la brigada. Mira, por mientras conversaba Eduardo de esto, estaba pensando en una cosa que es como clara. El muralismo de la calle, y por lo general la academia lo considera como un arte menor, y incluso está como para algo folclórico. O sea, de hecho somos como los cantantes de las micros, de repente, que andamos cuando andamos pintando en la población en la calle. Ahora, es bien peyorativo en ese sentido del trato, pero también hay que pensar en una cosa, que es muy importante. Es la malla curricular que tienen las universidades o las academias. En segundo lugar, también hay que pensar en qué sentido y en qué sociedad vivimos, o nos instalamos, o heredamos de la dictadura, este sistema neoliberal muy potente. Tiene mucho que ver también con otra cosa que es importante, no solo que tiene que ver con la comunicación y la opinión y la pelea por el conquista de la calle, sino que también con esta cosa de la malla curricular que le enseñan para qué ellos están preparando artistas en la universidad, en ningún caso para la calle. ¿Por qué? Porque lo de la calle es contestatario, es contracultura, es periférico, es marginal, etc. Anoten todos esos términos y analícenlos. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo esto sobre la identidad y haciendo un análisis y una reflexión sobre, por ejemplo, qué es lo que es lo nuestro, qué es lo que es identidad nuestra, latinoamericana. Y de repente estoy pensando, por ejemplo, en la teología de la liberación, con ella como una de las búsquedas que estamos hablando que guió un poco a los sandinistas en Nicaragua, por ejemplo. O como es la búsqueda que nosotros buscábamos en el sentido de crear una cosa que no fuera el muralismo mexicano y instalarlo en la calle, sino que fuera algo más nuestro. Incluso dentro de, entre comillas, dentro de los analfabetismos que nosotros teníamos políticamente, porque en el fondo en el quehacer fuimos aprendiendo también, con todas estas leyes. O sea, son leyes que no te lo enseña la academia. Incluso que de hecho, el otro día discutíamos con Rodríguez Plaza, por ejemplo, si es importante que este arte, como sucedió en el gobierno de Allende, en que los murales de las brigadas hicieron una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en el 1972, que era el auge del gobierno popular, del gobierno de Allende. Hoy día, ¿cuándo se da eso? No se va a dar. ¿Por qué? Porque el contexto del mural callejero es la calle. Entonces, lo que hay que hacer es solicitar. Entonces, de ahí surge la idea, por ejemplo, del Museo Abierto en San Miguel, o la idea del Museo Abierto en la Quincoya, o museos en las poblaciones, y de ahí empiezan a surgir cosas distintas también, nuevas para nosotros, que es muy importante. El turismo cultural en las poblaciones, de que una población visite a la otra población, que ustedes vayan a Santiago y visiten a la población La Victoria, y los pobladores los reciban y vean cada mural en los contextos que fueron hechos y por quienes fueron hechos. O la Villa Francia con los hermanos Vergara. O sea, hablamos en este documental de ustedes, en el sentido de que el mural de la calle es una bitácora viviente de los acontecimientos. Y es efímero. Es muy importante. En Francia no se me ocurrió hablar del arte efímero. Casi me matan, ¿por qué? Porque estaba la gente de la academia en el sentido de que ellos preconizaban un arte permanente, para toda la vida. Pero acá en Chile, nosotros a veces pintábamos un mural en un lugar, por ejemplo, el muro que veíamos en el gobierno de Allende, que era el de la Plaza de Artillano, el de la Fuente Alemana, ¿verdad? Ahora, al frente estaba Patria Libertad, entonces nosotros todo el día, pero hacíamos un mural en la mañana, en la tarde lo borrábamos y en la noche hacíamos otro. O sea, nosotros lo mismo lo borramos, muy bueno podría haber sido, porque las cosas contingentes y el decir era a cada momento. O sea, estamos preocupados de eso, de la comunicación. Pero a través de eso también la práctica de hacerlo con oficio. Entonces no estábamos en esa cosa que preconiza, digamos. Pero además hay otra cosa muy importante, el mercado del arte. O sea,
La academia forma artistas o manos especializadas para el mercado del arte. Y nosotros en el trabajo de la calle, el trabajo de la brigada, ¿no? ¿Es para qué? Para esto de la comunicación, para esto del decir, para invadir y estar y provocar en el lugar de la población. ¿Te fijas? Hay mucho más que se puede decir sobre eso. Bueno, felicitar primero al realizador y bueno, a Alejandro también por todo lo que ha significado este tema del muralismo. La pregunta apunta, hoy en día se habla de street art, por ejemplo, incluso de Valparaíso, una de las capitales mundiales de street art. Estamos hablando de lo mismo, es parte de, hablaba precisamente del tema de la identidad. Hablamos hoy de brigada o empezamos a hablar de la crew, por ejemplo, cuando se habla de todo este conjunto de artistas para hacer algo. ¿Qué opinión le merece esto llamado hoy street art, que en otras ocasiones incluye muralismo, calisthenics y otras expresiones también en los muros, en las calles? A ver, yo creo, y eso también va a ser el tema del próximo conversatorio, con los invitados y el contexto creo que va a permitir ampliar esa discusión. Lo que he podido observar del año 2000 acá, es interesante cuando se da, digamos, este distanciamiento de la tradición de los años 70 y 80 por parte de la primera generación de grafiteros chilenos. Hay un cuestionamiento hacia el mundo político, hay una actitud juvenil de mucha desconfianza. Y creo que en la etapa del street art, si bien hay gente que ha criticado la denominación, que es como de alguna manera más mercantilista, etcétera, no me siento la persona más autorizada para entrar en esa discusión, pero sí creo que lo interesante de lo que pasa en esta etapa es que hay una reflexión que se empieza a dar en torno a los referentes globales y locales, y eso implica revisitar la tradición de las brigadas, remirar ciertos códigos, preguntarse una vez más por el contexto o por el punto de vista desde donde yo miro el mundo o propongo algo, y sin duda lugares como Valparaíso han tenido mucho que decir. Hay muchos artistas de acá que son muy destacados. Creo que es un relevo interesante de leer con más detención, de verlo a la luz de colectivos, de artistas, de lugares, de cómo al ir viendo este relato visual, como decía Alejandro un rato atrás, y como se decía también en el documental hoy, uno puede ir leyendo el tiempo, leyendo la cultura, leyendo a la sociedad, poder comprender muchas cosas a través de estas imágenes. Es un ejercicio a largo plazo, es un ejercicio que toma tiempo, es una discusión que no se agota rápido. Yo creo que a largo plazo, si espacios como este se mantienen, este arte chileno puede evolucionar y puede decir mucho respecto a esa pregunta identitaria que siempre nos anima en distintos ámbitos creativos, como lo mencionaba un rato atrás Alejandro. Lo dije anteriormente, creo que si hay un ámbito que ha sabido leer con mayor lucidez lo que vimos hoy es el diseño, y tiene que ver también porque las brigadas se habían nutrido bastante del diseño en su origen, de los hermanos Larrea, del cartel cubano, de la tipografía. Esa lectura estaba hecha ahí, del grabado, de lo hecho por Venturelli y por otros artistas gráficos que fueron notables, Pedro Lobos, Pedro Olmos, Santos Chávez, todos ellos grabadores, todos ellos vinculados de un modo u otro al mural, con un compromiso político de izquierda, y que practicaron vertientes gráficas que han sido muy poco cultivadas en Chile. De Pedro Olmos podríamos decir perfectamente que él es, si no el ilustrador folclórico chileno, uno de los principales, con todo el trabajo que hizo en colaboración a Andrés Sabela, todo lo que hizo Hermosilla en colaboración con Pablo de Roca. Creo que hay ahí una visualidad que es de larga data y que está presente en las imágenes que vimos hoy día en las unidades muralistas luchador Ernesto Miranda, está también en la brigada negotrópica,
que a su vez, en este caso esta última brigada, ha sabido recoger esta tradición y resituarla en el debate, en las luchas actuales del movimiento social. Volviendo, y para cerrar mi respuesta a tu pregunta, yo creo que la escena del street art recién la estamos empezando a entender. Como decía Patricio Rodríguez Plaza, es una performatividad mucho más amplia, de personas que de repente hacen intervenciones muy minimalistas, muy pequeñas en la ciudad, igualmente significativas, materialidades distintas, códigos distintos, lenguajes gráficos muy diversos. Yo creo que amerita un seguimiento de mayor aliento, y creo que de mi punto de vista, para distinguirlo respecto al graffiti y a la vieja escuela, es que el graffiti de la vieja escuela está muy influido por el precedente estadounidense, por las caps, por el trazo o los esfumados de la lata, cuando hubo gente que empezó a pintar revisitando la gráfica aplicada, revisitando el uso de stencil y todas esas cosas. También hubo mucha discusión en el ámbito del arte callejero. Tengo un amigo que es DJ, que fue alumno mío en un diplomado, que era parte de los bailarines del pasaje Bombero Osa, y que era muy crítico al street art, decía no, el stencil y todo eso, eso no es graffiti, eso es otra cosa. Yo creo que esa discusión se ha dado, pero quizá no se ha visibilizado en plenitud. También fue muy importante lo que hizo allá por 2005 al abordaje stencil. Fue una época muy fuerte del stencil en distintas partes de Chile. Fue también algo bien interesante lo que pasó, porque en una época donde todos le apostaban a los medios digitales y se hablaba de la muerte del oficio y una serie de cosas, cada vez el oficio está más presente y se nutre de los medios digitales. Los artistas urbanos han sabido dialogar y utilizar muy bien los nuevos medios para registro, para sociabilizar su producción, para construir redes. Entonces, yo creo que la mirada, como dije antes, requiere de una latitud mayor, requiere de un esfuerzo mayor, y ahí volvemos sobre la pregunta anterior. Ese esfuerzo no puede venir solo de la calle, tiene que venir también del mundo académico, tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Me interesa un poco clarificar el tema del concepto de street art, que es algo como bien cuestionado. Y por lo general, el término acuñado street art se ha vinculado más a lo institucionalizado de algo que del arte, ¿no? Del arte callejero. O sea, están los cruces de lo que era el muralismo en cierta medida marginal, cómo se podía ver esto. Y el graffiti, que también viene de una cultura, contracultura marginal. Entonces aparece también cierta moda o cierta foco de algunas personas o de instituciones que les interesa también situar a estos personajes, a estos chicos, a esta individualidad y colectivo dentro de algo más visible, de algo más lienzo, ¿no? Una bandera. Y en ese contexto, evidentemente, se cruzan en la calle el muralismo, el stencil, el graffiti, y aparecen personajes que de una u otra forma en las redes sociales o en la actual cultura global son casi como héroes, ¿no? En la calle, o son personas casi como que los niños o cierto público los ve como modelos a seguir. O sea, viajo por todo el mundo, visto los murales gigantes y increíble, ¿no? En cierta medida. Pero también hay todo un trasfondo y una vinculación hacia la historia y la memoria visual del país, y en donde existe la historia del graffiti por más de 20 años en el país, en donde existen las tradiciones muralistas de brigada y anteriores a la brigada. Y entonces aparece el tema, digamos, creo que es el gran tema de hoy en día, en tema de artes visuales, en la calle. Incluso hay gente desde la academia que de una u otra para vender un poco más o para validarse dentro de la institución, está pintando la calle para después volver a la galería. Ahora, es muy importante decirle una cosa. Aquí el maestro mencionó Pedro Olmo, Pedro Lobo, aparte que ya ahí en el documental aparece Venturel, y aseguro que muchos de estos artistas no los mencionan en la academia cuando los estudiantes, digamos. O sea, hay también un vacío cultural que la academia nos entrega, en el sentido que son los referentes muchos de la calle,
o de estos de las brigadas, que sí se estudiaban en su tiempo, que sí nosotros conocimos. Yo conocí a Venturelli, conocí a Pedro Lobo, etc. Conocí Carpani también, que es uno de los referentes más importantes de los muralistas argentinos que venía a Chile y que venía en esa época. Y que nos juntábamos, o yo lo seguía en un lugar, en unos talleres. O sea, yo también vengo de la academia, porque yo también soy un profesional que estudia en la academia, pero la formación del mural mío viene de la calle, no viene de la academia. Y de hecho yo tuve como profesor referente a Fernando Marco, en la experimental artística, etc. Y siempre me decía que él nunca me enseñó, nunca fue mi maestro. Yo iba a verlo pintar cuando pintaba los murales, estaba ahí como medio porfiado y pesado, al lado ahí metido, mirando. Pero resulta que de alguna manera en la calle nuestra propia escuela, porque tiene sus propias leyes. Entonces, por lo tanto, pero sí estos artistas como Pedro Lobo, como Pedro Gol, o sea, ¿qué nos dio? Como la Violeta les dio, por ejemplo, a Nueva Canción Chilena, el referente con lo nuestro. Cuando nosotros estábamos empezando a conversar, esto que tiene que ver con la identidad, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo nuestro? Esta reflexión que tenemos que hacernos, ¿qué es lo que es Chile? ¿Qué es lo que es Latinoamérica? De hecho, por ejemplo, la otra vez pasaron unos amigos mapuches, compañeros mapuches en mi taller para estudiar serigrafía, etc. Y de repente en la conversación, una muchacha mapuche le dice a un muchacho de mi taller, le dice, oye, ustedes son guachos. El compañero se quedó parado y dice, pero oye, ¿cómo dice eso? O sea, entendiendo que era como un huérfano. No, él le estaba haciendo una referencia sobre su cultura. Ellos, compañeros mapuches muy fundamentalistas, etc., se sienten como sangre pura. Y que nosotros somos mezclas, somos culturas mestizas, somos de todo un poco. Pero dentro de lo cual es muy importante qué es lo que sucede en la calle, en la búsqueda de lo nuestro, que tiene que ver con eso de identidades liberadoras, a través de las imágenes. Cuando yo hablo de la metáfora visual, es porque hay una búsqueda, no tenemos la respuesta, pero sí hay una búsqueda. Es como el Che o Fidel buscaban en esa época, que fue el periodo que nosotros nos desarrollamos, a través de la vía armada, o Allende a través de la vía electoral. O sea, siempre en Latinoamérica, en estas cosas de las búsquedas, ha habido esta cosa liberadora. Y la cultura, cuando nosotros decimos acá, o yo lo decía acá en el documental, que de alguna manera en la medida que hay avances de luchas sociales, también se van haciendo conquistas culturales de esa lucha. Entonces el mural nuestro de alguna manera es una parte de eso. Hay mucho todavía que se puede reflexionar sobre ello. Y para eso, bueno, está el trabajo de ustedes como maestros. Quisiera hacer un comentario. Me da siempre la idea de que Chile siempre trata, digamos, de sentirse parte del planeta. Entonces, nosotros para poder revalidarnos, no sé, para poder revalidar el mayo del 68 francés, nosotros creamos el nuestro. Para poder tener nuestro propio gusto, Piedra Roja. Para tener nuestro arte pop, digamos, buscamos ciertos personajes. Entonces, me da la idea de que cuando hablan, no sé, pues street art, esa cosa en alguna medida responde a ese afán, digamos, de sentirnos parte de un contexto que en estos momentos, digamos, es más sintético, digamos, por el hecho de la globalización. En el caso, digamos, de lo que es el realismo social, yo por lo que tengo entendido, por ejemplo, cuando llegaron los bolcheviques a Rusia, o sea, conquistaron, digamos, el poder, estaban acompañados por lo que vendrían siendo los constructivistas rusos, que eso eran, digamos, eran artistas abstractos y traían el nuevo arte. Sin embargo, en un momento determinado son sobrepasados por ser un arte, digamos, poco entendible para las masas, por el realismo socialista, y son erradicados. Eso mismo también sucede en Alemania con el nazismo, que es reemplazado, digamos, las corrientes abstractas, el arte degenerado, por corrientes realistas o neorrealistas. En Italia hubo un equilibrio entre el grupo Novecento y los futuristas. Entonces, a mí me da la idea, tengo la idea, digamos, de que, o sea, la pregunta a la que voy es cómo, si en alguna medida el grabado, o los artistas que ustedes mencionaron antiguos, que algunos de ellos venían de la academia, constituyeron un puente entre lo que vendría siendo esta expresión muralista, que tiene su referente también
en lo que vendría siendo el arte mural mexicano, o es algo que anecdotario, digamos, que se dio. Perdón, quiero hacerte claro una cosa. Otra de las leyes que tiene el muralismo o las brigadas, que no tiene que ver con el realismo socialista. Te voy a contar una anécdota, que no sé si debería contar. Yo estaba en Cuba y me tocó encontrarme con la encargada de cultura de los sindicatos soviéticos. Yo soy comunista, por lo tanto tenía que ser muy respetuoso porque venía de la Unión Soviética. Y me dice, ustedes en Chile tienen que pintar y hacer esto y esto y esto otro. Y yo digo, ¿usted conoce Chile? No, me dice, nosotros lo estamos haciendo de otra manera. Los cubanos están horrorizados, porque en el fondo le estaba faltando el respeto, digamos, a una superautoridad dentro de lo que es el comunismo internacional. Perdonen que se lo diga. Por una de las características importantes de las brigadas en Chile fue que se hacía desde abajo para arriba. No sé si me entienden, no es el Estado quien determinaba hacia abajo lo que nosotros teníamos y por qué hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo colectivo que nosotros estábamos haciendo, también teníamos la película clara, estábamos involucrados, participando en ese colectivo. O sea, estábamos, ¿me entienden lo que digo? O sea, no viene desde el Estado hacia abajo para determinar qué es lo que teníamos que hacer, sino que era desde abajo hacia arriba. De hecho, Moreno Galván, el presidente de los críticos españoles de esa época que llega a Chile para la Operación Verdad, que fue uno de los iniciadores también del Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, dice, acá en Chile se hace un leyerismo, por Fernando Leyer, por las características, desde abajo hacia arriba. ¿Te fijas? Eso es una cosa muy importante. En segundo lugar, también tengo que decirlo, y esto también es extraoficial, en el sentido que también lo he dicho, siendo encargado yo artístico de las brigadas de Bonaparte, llega un momento dado en que me llaman y me dicen, compañero, usted no puede seguir malgastando los materiales del partido, pintando monitos en la calle. Estamos hablando 40, 50 años atrás. Fíjate lo que pasa 50 años después. Cabros chicos, que no son artistas, que andan pintando esos monitos en la calle. Hoy día estamos conversando de un patrimonio cultural. Nosotros no teníamos una idea de que eso iba a ser así, sino que estamos participando de un sueño colectivo de transformar una sociedad. Y en eso era importante, pero era desde abajo hacia arriba, era desde la base. Es lo que yo siempre hablo y que pasa con los grafiteros hoy día también, y trabajo y hablo con él, es desde el espacio territorial. Cuando uno trabaja desde la base, desde el espacio territorial hacia arriba, conociendo su espacio territorial, transformando su espacio territorial, es porque ahí está la sangre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, esos dos ejemplos son fuertes en el sentido, y también es una autocrítica, en el sentido de que nosotros, y que les pasa, y es un consejo a los jóvenes, a los grafiteros, darnos tiempo también para reflexionar. Ahora mejor, ahora yo más viejo, tengo esa capacidad, o el aprendizaje me ha enseñado a tener esa reflexión y hacerme estas autocríticas, pero también a algo muy importante, a la porfía y a la continuidad de los sueños, pero a través de eso también en la creación, la creatividad, en el hacer el aporte de estas cosas. Estamos hablando de la identidad, ¿me entiendes lo que digo? Y es muy importante lo otro que te quiero decir. Yo nunca tuve la influencia de, y lo reconozco, como todos hablan, mayo del 68, París, etc. No. Ustedes saben que en el 68 hubo una masacre en Tlatelolco con los estudiantes mexicanos, y que los estudiantes mexicanos en esa fecha se tomaron las escuelas, las prensas de grabado, y sacaron una nueva gráfica popular que pegaron en las calles. Esa tenía que ver con la comunicación, y esa fue parte de nuestra influencia. ¿Dónde lo aprendí? En Cuba, con la gráfica cubana, que fue la que resume todo eso. Y de ahí viene la escuela, y eso nos distanció. Una gran discusión tuvimos también en las brigadas al principio, de las BRP especialmente. Y todavía algunos compañeros de las BRP me critican, que yo fui como muy tirano con respecto, digamos, como encargado artístico de las brigadas, el que hiciera mantener una continuidad del estilo del pasado negro, esos códigos visuales, etcétera, etcétera, que se ponían en Arica como se ponían en Punta Arenas, o sea que había una presencia que después no era necesario firmar como BRP porque ya la gente lo conocía. Porque puede haber sucedido que se hubiera llenado de murales de distintos estilos, con toda la influencia, pero eso que, como tenía que ver con la comunicación, mantenía una legibilidad, una identidad
un punto común que podía estar el mismo mural en este punto de la ciudad, en este otro punto de la ciudad, y al recorrer la ciudad había la presencia nuestra con la misma estilo, con la misma consigna o con la misma iconografía. O sea, la presencia nuestra invadió. O sea, es eso es lo importante. ¿Se fija? Hay mucho, mucho más por eso que nosotros podemos conversar y analizar. ¿Ya? Sí, terminando de responder tu pregunta en torno al grabado. Yo creo que esos cruces se dan en la cultura chilena, en la obra de los artistas que mencioné anteriormente, y se dan incluso en el caso de los mismos muralistas de la Escuela de Bellas Artes. En el primer capítulo lo mencionaba Fernando Marcos, también me tocó entrevistarlo, conversar largamente con él acerca de eso. Cuando fracasa el proyecto de los muralistas de pintar en todas las escuelas de Chile, los edificios de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la alternativa que se les ofrece, muy precaria en apariencia, era la de ilustrar los textos escolares de Chile. Eso significó que todo ese lenguaje se trasladara por décadas a los textos reproducidos masivamente, que muchos niños chilenos vieron, toda una imaginería que quedó en la memoria colectiva por mucho tiempo. He tenido la suerte de acceder a muchas de esas publicaciones y los códigos gráficos son muy claros en cuanto a la influencia del mural mexicano a través de los artistas de Bellas Artes que colaboraron como ilustradores. También participaron otros artistas como Pedro Olmos y algunos de los antes mencionados. Pero también yo creo que fue muy importante la influencia gráfica a través de las revistas. El caso de La órbita de la izquierda peruana, la revista Mauta, El pensamiento de la Mariátegui, y el caso de la revista Gong y la figura de Oreste Plat, la figura cultural de Oreste Plat como uno de los investigadores más importantes de la cultura popular y del arte popular chileno. La batalla por el arte popular, de la cual forma parte también sin duda la Brigada Ramona Parra, es una batalla de larga data en Chile. Sus rostros más conocidos son Oreste, Violeta, Víctor Jara, pero también están las hermanas Loyola, está Carlos Isamit, que fue maestro de las hermanas Loyola, Isamit, quien funda la Escuela de Artes Aplicadas, que era músico, profesor normalista, había sido alumno como estudiante de música de Pedro Humberto Allende. Pedro Humberto Allende, gran compositor que rescató tradiciones populares chilenas para llevarlas a música interpretada por orquesta. Y Pedro Humberto Allende era hijo de Juan Rafael Allende, poeta popular, conocido como el Pequeño. Sus versos circulaban en la época de la Guerra del Pacífico. Es tal vez el más grande autor de prensa satírica en Chile. Entonces, creo que esa batalla por la cultura popular en nuestro país es de larga data. Creo que el grabado ahí tiene mucho que decir. Efectivamente, en la prensa obrera en la época del salitre, hay una tradición visual por investigar y que se remonta más atrás a la Liga Popular. Y yo creo que la brigada y estos lenguajes son herederos de eso. Tal vez no lo hemos entendido, no lo hemos reconocido mayormente hasta hoy. Pero yo creo que ese es un trabajo por realizar. Creo que las fuentes están, las he podido consultar en el último tiempo en el marco de otras investigaciones, de otros trabajos, y yo creo que recién desde la academia y desde la academia hacia la cultura, hacia el ámbito patrimonial, estamos entrando en esa discusión, en esa comprensión, en un estudio más profundo de esos temas. Primero, bueno, gracias por lo que hicieron por nuestro país. Es importante primero agradecerles a ustedes y a todos los brigadistas que estuvieron en ese momento. Queríamos saber cómo había sido su inicio a Mono, cómo había empezado usted como pintor, cómo se acercó al muralismo, y también si podía ser como un paralelo, o sea, no sé si un paralelo, pero yo sé que por ejemplo en México Diego Rivera igual era muralista y también tenía como un tema con la política, ¿no? Entonces era un
muralista que, digamos, sea muralismo político, ¿no? Y me pregunto si es que en México, como acá, eso se expresó, digamos, en las bases también, o fue algo que estuvo más concentrado en artistas específicos, el muralismo. ¿Fue algo igual que acá, sí, ese muralismo político? ¿Fue algo desde la base popular, desde la calle? A ver, también sí hay que reconocer algo importante, ¿eh? Es lo social que nos une las miradas con el muralismo mexicano. De alguna manera eso es innegable, o sea, es muy importante la preocupación por los cambios sociales o dejar constancia de la historia, digamos, con respecto a las cosas. Lo que sí es importante, que la diferencia cuando yo hablo de la calle, es que de alguna manera con el del arte efímero, cuando hablamos de la bitácora del día a día, también tiene que ver con que lo que se va escribiendo en la calle también se va borrando porque se va escribiendo otra cosa y otra cosa, porque los acontecimientos son lo que van haciendo transcurrir del muro, de la vivencia en el muro. ¿Se fijan? Pero que sí, con el muralismo mexicano nos une lo social, que es eso muy importante en el sentido de los cambios sociales. ¿Ya? Y incluso, de hecho, se colocó ya a nivel mundial en el sentido de que todo concepto de mural, o de alguna manera, está dando una opinión en la calle, o dejando una constancia. Eso es. Ahora, no sé, ¿cómo había comenzado usted? Estoy un poco solo, bueno, militando. Y sigo militando. O sea, soy porfiado. Y soy como de los ortodoxos, digamos, de los antiguos. No me he reinventado. O sea, me explico en el sentido de que de alguna manera creo que de alguna manera con mi creación o con mi trabajo me nutre, digamos, en trabajar con los jóvenes, en trabajar en la calle, en trabajar en la escuela o en trabajar, ¿me entiendes? No consigo el taller solo. De hecho, si es que ahora llego con algo, llego a mi taller con algo que vengo o voy a llevar desde aquí para allá. O sea, ¿me entiendes? O sea, por eso, o sea, no concibo al artista creando solo en el taller. Pienso que de alguna manera estamos todos de alguna manera vinculados, ligados, relacionados, y eso es social. ¿Me entiendes? Quiero consultarle algo más o menos práctico. Me interesó muchísimo esto, no sabía de su existencia y mi amiga me dijo, esta vez en la plaza y llegué por casualidad. Pero me gustaría saber un poco más, y si hay, o sea, libros, revistas vigentes, actuales, donde esté documentado la historia que están contando ustedes, que yo lo encuentro muy interesante para ahondar en el tema, digamos. Mira, la serie Frente al Muro son 3 capítulos que hablan, digamos, de la memoria visual en la calle, la piel de la calle un poco. El primero es Parietal, lo vieron el lunes pasado, y habla precisamente de la historia del muralismo mexicano y cómo, digamos, está esta primera semilla de Siqueiros en Chillán. Todo el tema que es contextual a los murales que se dan en el sur, fuera del centro, digamos, del centro del país, de Santiago, por un tema muy puntual que tiene que ver con Siqueiro huyendo de México y, digamos, acogido por Noruega. Eso, digamos, habla también de una primera generación de muralistas chilenos que vienen desde la cátedra de mural de Gabriel Olivares. Y ese capítulo, digamos, finaliza con una exposición un poco, no sé si es tan individual, pero muestra las particularidades de distintos muralistas, precisamente como voluntades muy particulares, no como un movimiento, digamos. Está el segundo capítulo, que es Brigada, que acaban de ver, y el tercer capítulo es Graffiti, que vendría a cerrar un poco esto, ¿no? Que habla de 2 o 3 generaciones de grafiteros. Actual, no más actuales. Claro, es actual. Y un poco nosotros seguimos varias investigaciones para poder hacer esto. Una investigación de Fidel Torres, que se llama América en la Casa, que es un muralismo en el sur de Chile, Concepción, Chillán, el trabajo de Ernesto Saúl, Pintura Social en Chile, también los trabajos que hizo Patricio Rodríguez y Eduardo Castillo, que tienen un montón de investigaciones. La principal que nosotros ocupamos fue Puño y Letra,
pero también existen otras notables como artistas artesanos y artífices. Y en cuanto al graffiti, digamos, es lo que menos se podría decir que hay investigado. Hay un par de cosas de un británico que se llama Street Art en Chile, que es como algo bien superficial, es más que nada como un catálogo. Y el José Yurri con Francisco Pino hicieron en el 2006-2005 la historia del graffiti chileno, que es la primera revisión de la primera, digamos, camada o generación de grafiteros. Eso es como el del británico es como, tiene un poco de historia, pero el graffiti chileno es como pura foto casi, ¿no? La historia del graffiti chileno sí. Toma experiencias súper personales de cada uno. Hay preguntas claras de cada uno de los de hecho es mucho menos ficción, yo creo, que el de Rod Palmer. Sí, ese es como bien ajeno, porque claro. Una visión muy... Sí, pero eso denota también un interés grande desde afuera hacia lo que es la historia del muralismo en Chile, lo que es el graffiti. Yo creo que desde Europa, desde los institutos de estudios latinoamericanos en el mundo, que se centran en este tipo de experiencias, siempre Sao Paulo y Santiago, Valparaíso, lo que más se interesa, ¿no? Porque precisamente en Brasil, en Sao Paulo se da el pichazado, que es algo particular de ahí, y acá en Chile se da la particularidad del muralismo brigadista. Entonces son como dos cosas propias de acá. Lo más potente de eso, dice todo. ¿Cómo? Y eso es lo más potente o sea, la brigada sería como el sello de la importancia del trabajo de la cultura en la calle. Se podría decir eso, ¿no? Es como la particularidad. Por sobre. Sí. Hay la cara del Inti, el Seki, etc. Sí. Pero la importancia me da la idea a mí que la tiene el comunicar, porque hay un acto que va más allá del graffiti, más allá del ego de pintar tu nombre o de pintar tu estilo, ¿cachai? Claro. Existe esa parte que se fue potenciando con el trabajo mismo, como decía, pero la importancia es el mensaje. Sí, de todas formas, por ejemplo, yo creo que en el capítulo 1 uno puede ver como en la parte de los muralistas más, digamos, pintores individuales, ¿no? Hay un tema que es como acercar ese muralismo y escribirlo, un poco la intención de escribirlo dentro de las bellas artes, o que sea aceptado de cierta manera dentro de las bellas artes. Esto no tiene nada que ver con eso, es diametralmente lo opuesto. Y hay un punto muy interesante que pasa con lo de Mata, que de hecho lo dice un poco en un tono Pastor Mellado, te lo afirma desde el punto de vista, que es que lo valida un poco la llegada de Mata. Dice el arte contemporáneo chileno en esos momentos pasaba por la brigada Ramón Parra, y que precisamente eso es lo que un poco es como algo que le duele mucho a la academia artística en ese momento. Es como un desprecio de alguien validado internacionalmente como artista chileno por el arte contemporáneo chileno en ese momento, y se bandera con la brigada. Y con respecto al graffiti, yo creo que, bueno, lo van a ver en el capítulo 3 si viene, pero tiene que ver con un concepto totalmente distinto, que nace, incluso se podría decir, como una especie de subproducto ya de lo que es la dictadura y toda la importación. O sea, importa un modelo cultural, se importa todo eso, pero también hay un cruce ahí con la historia de lo que es acá. O sea, finalmente acá también se estaba haciendo ya cosas que se van relacionando con el graffiti. Desde las brigadas, la segunda etapa de las brigadas, en los años 80, ya existen gente que ocupa caps, que le hace brillo a las letras, digamos, cosas que podrían ser como bombas, pero hechas por brigada, de una u otra forma. A ver, es muy importante sí destacar, perdona, estos 3 documentales que ustedes hicieron, aparte del libro tuyo, etc., es un avance más de algo que se ha silenciado todavía en Chile. Todavía falta mucho más. De hecho, por ejemplo, Rod Palmer y este otro inglés, gringo, digamos, han hecho libros sobre el graffiti chileno de poco. Y más como patriotistas. O sea, todavía falta mucho que investigar. Por lo tanto, lo que ustedes han hecho como documental es extraordinario, porque además, como conversamos con Eduardo, es decir, cómo ustedes se documentaron o cómo fueron preparando el material. O sea, tomaron películas viejas de Claudio Zapeaín, por ejemplo, de esta de la marcha por Vietnam, etc. O sea, es muy importante, porque además es para mostrarle a los jóvenes, porque hay una generación que no han heredado parte de esta historia. O sea, cuando hablamos de memoria y de identidad,
hay un silencio también que hemos heredado de la dictadura. Entonces, por lo tanto, es un avance este documental, el avance son el libro Pumilencia, es un avance de todas estas cosas. O sea, por lo tanto, yo no pensé que se iba algún día a hacer. Y yo creo que hay muchas tesis en la universidad que han hecho los jóvenes con estos temas. Desde el grafiti, del muralismo, del trabajo de urbano, del trabajo de la calle. Es muy importante. Pero eso hay que valorarlo. Bien. La última pregunta, ya, por favor. En los años 60, como la tablet aparecía como el medio de comunicación más potente y que sí era mucho que había, pero hoy día, la época como de los celulares, de las redes sociales, la tablet será como el mejor medio de comunicación para las metas que tienen ustedes. Bueno, han cambiado el lenguaje, eso es verdad. De hecho, y esto hay que decirlo, hace unos 4 o 5 años atrás conversábamos nosotros que los jóvenes no salían a hacer propaganda, por ejemplo, para las cosas. Cuando empiezan las manifestaciones callejeras y pasan las marchas, empezaban a pasar. Y aparecen papeles pegados, consignas, etc. Empieza a haber una manifestación. O sea, también ha habido una invasión con esto de las nuevas tecnologías, con respecto, digamos, pero también se está rompiendo eso un poco. Pero en esa época no teníamos eso. Entonces, por lo tanto, el muro era lo más importante, salir a la calle. El trabajo colectivo, era la cosa social. O sea, eso tiene que ver. Pero también los lenguajes usados nos dan también los estilos. Es muy importante decirlo y a poner acento en qué sentido. El grafiti en Chile, que es el tercer capítulo de ustedes, empezaron muy tarde en Chile. ¿Por qué? Por la censura, por la dictadura. ¿Por qué en Brasil es muy potente? ¿Por qué? Porque la dictadura cayó antes. Y lo mismo pasa en Argentina. ¿Te fijas? Entonces, por lo tanto, una de las últimas dictaduras en caer en América Latina, en caer, entre comillas, digo yo, en Chile. ¿Te fijas? Entonces, Pinochet muere de viejo, pero en Argentina Videla muere en la cárcel. O sea, entonces, por lo tanto, también aquí en Chile, hasta el día de hoy, hemos heredado cosas que nos han retrasado en este desarrollo cultural. Chile, en el gobierno de Allende y en esa época, era políticamente, como Carlos decía, uno de mayor participación de los jóvenes en la militancia, en las luchas sociales, etcétera, etcétera. O sea, fíjate lo que ha pasado con tantos años que recién, y en eso me felicito a los estudiantes, la lucha de los estudiantes, la lucha de los profesores con respecto, digamos, a sus demandas. O sea, es un despertar de cuántos años después de la dictadura, entre comillas, democracia. ¿Te fijas? Respecto al tema de los medios, digamos, digitales y todo eso, hay una cosa importante, igual, que hoy en día el tema del graffiti se ha visualizado precisamente por eso. Y hay mucha gente que uno dice, por ejemplo, está pintando en la calle y ya no importa que lo vean, sino que le saca la foto y eso es más importante, ¿no? Cobra como otra dimensión de propagación, o sea, se propaga ahí. Ya no es necesario que la experiencia física de estar en el lugar y apreciar físicamente digamos, la obra o la expresión, sino que estamos en una era en donde finalmente el arte se está mudando hacia ese formato, independiente que sea un muro o que sea otra cosa. Yo creo un poco eso. Yo quería decir algo justamente respecto a eso. Yo pertenezco a un movimiento digital que busca darle un valor adicional a todos los murales, a los grafitis, y realmente esa es como la nueva vinculación que ocurre entre el muralismo y el tema de entregarle un valor. A lo mejor lo que voy a hablar es un poco tecnológico para el tema, pero sí son personas que buscan darle valor al muralismo, y es a través de una aplicación que es como enfocar cuando va a tomar la foto, pero sobre la foto, cuando pasa sobre, aparece un video. En el caso de esta aplicación que se llama, esta aplicación aparte en Chile, pero de repente están los neoyorquinos subiendo los videos del barrio Pequeña Italia, de los artistas de Lisa Project, con videos, cuando pasan sobre el muro, muestran videos de cómo se hizo el mural, en el proceso, cómo fue que la gente colaboró y todo eso. Entonces la persona que pasa sobre el barrio va a enfocar sobre el mural y entrega esa información. Acá los chicos en Chile que pertenecen a este mismo movimiento se encontraron que no había mucha información sobre los muralistas por el tema de que había mucho anonimato y querían darle valor a algunos y terminaban buscando, entrevistando a la gente. Eso está en Nueva York, está ahora en Coquimbo y ahora lo están haciendo acá en Valparaíso.
y este documental es como que cae justo como del cielo, por decirlo así, para darle valor al muralismo. A lo mejor no van a hablar específicamente del mural en sí que ocurrió, pero sí puede estar hablando del muralismo en Chile, que tiene mucho más que decir, que bueno, lo que yo vi de los muralistas en Nueva York, que son más que nada, el estilo de ellos se llamaba comedia, y no tenía mucha historia ni mucho más que decir, que acá en Chile sí tiene como toda una trayectoria y tiene más que decir, ¿ya? Y eso quería comentar, que al final creo que es un año entre que lo digital y lo que realmente es la ciudad, lo que está diciendo, se está uniendo, está ocurriendo. La aplicación se llama Street Art AR, que AR se llama, es como la sigla de realidad aumentada, que significa esto de cuando tú enfocas la realidad te entrega algo encima. Eso. Invitarlo al próximo capítulo el día lunes a las 7 de la tarde en el grafito.